Durante la Segunda Guerra Mundial creó objetos extremadamente peligrosos y extraños, muchos de los cuales permanecieron clasificados durante décadas después del final del conflicto. Desde experimentos impulsados directamente por Hitler hasta programas secretos que llevaron la ciencia más allá de cualquier límite ético, estos 20 objetos reflejan una de las etapas más oscuras del desarrollo tecnológico. Algunos de estos artefactos fueron diseñados para causar terror. Otros buscaban controlar territorios minados o dominar el combate aéreo y naval. Algunos eran tan destructivos que, de haberse utilizado a gran escala, habrían podido modificar el curso de la guerra. Hoy repasamos los objetos más peligrosos creados por la Alemania nazi, artefactos que realmente existieron y que muestran hasta dónde llegó la obsesión por la superioridad militar y el control total. El Karl Gereth fue una pieza de artillería concebida para un problema específico: romper fortificaciones cuando la artillería normal no alcanzaba o no podía abrir brechas confiables. Rheinmetall lo desarrolló entre 1937 y 1940 como un mortero autopropulsado de asedio, una categoría rara incluso para la Segunda Guerra Mundial, porque combinaba el poder de un arma de sitio con la movilidad limitada de un vehículo propio. Su rasgo central era el calibre. El modelo más conocido, el Gereth 040, montaba un mortero de 600 milímetros. Luego existió el Gereth 041 con tubo de 540 milímetros o 54 centímetros y mayor alcance. En la práctica, eso significaba municiones gigantescas. Se citan proyectiles de hasta 2.170 kilogramos para la munición más pesada y otros más livianos en torno a 1.250 kilogramos para maximizar alcance. Este margen de proyectiles refleja el dilema técnico del arma. Cuanto más pesado el proyectil, más devastador el impacto, pero más corto el alcance y más lento todo el ciclo de disparo y recarga. El Karl Gereth no era un cañón de tiro tenso, sino un mortero. Trabajaba con elevaciones altas, en torno a 55 grados y 70 grados, favoreciendo trayectorias curvas para caer sobre objetivos protegidos. Aún así, su eficacia dependía de una preparación cuidadosa. El ritmo de fuego era extremadamente bajo, del orden de un disparo cada 10 minutos. Y eso no es un detalle menor. Cada disparo implicaba mover y asegurar una munición de toneladas, coordinar el cálculo de tiro y gestionar el retroceso y las tensiones mecánicas. Como sistema, el Karl Gereth venía acompañado por su propia caravana técnica. Para operar, se necesitaban vehículos auxiliares y equipos específicos, desde transportes para munición hasta grúas para manipular proyectiles, además del personal de servicio. En números, la dotación mencionada llega a 21 hombres, incluyendo conductor, comandante y artilleros, lo que ya anticipa que no era un arma de batería. Era un destacamento entero alrededor de una sola pieza. Su movilidad existía, pero era limitada. Se trataba de una máquina enorme, de más de 120 toneladas, con velocidades bajas y autonomía corta comparada con vehículos tácticos. Para traslados estratégicos, dependía mucho del ferrocarril y de una planificación previa. Por eso se entiende su empleo. No para acompañar ofensivas rápidas, sino para operaciones donde el objetivo justificaba el despliegue. En combate se lo asocia con asedios y bombardeos contra posiciones fortificadas, donde su poder de demolición tenía sentido aún con todas sus restricciones. El Karl Gereth deja una lección técnica y militar. Cuando un arma se diseña para superar un límite físico, en este caso el concreto y el acero de fortificaciones, el costo suele ser un sistema pesado, lento y logísticamente frágil. Aún así, en su ventana de uso fue exactamente lo que pretendía ser: una herramienta especializada para destruir lo que parecía indestructible. Flammenwerfer 41, el lanzallamas de infantería y el combate a corta distancia. El Flammenwerfer 41 o FMW 41 fue el lanzallamas estándar del ejército alemán a partir de 1941, como evolución de modelos anteriores que habían resultado demasiado pesados y difíciles de operar. Su función táctica era clara: despejar trincheras, búnkers y edificios donde el enemigo podía resistir con ventaja, obligándolo a retroceder o a abandonar posiciones cerradas. No era un arma de línea para intercambio a distancia, era un instrumento de asalto pensado para el último tramo del combate. En términos técnicos, el FMW 41
Era un sistema de mochila con tanques y una lanza o proyector manual. El combustible no era gasolina suelta, sino una mezcla incendiaria espesa, conocida como Flamol 19, un mezcla de alquitrán y gasolina que mejoraba la adherencia y el efecto térmico. La propulsión se lograba con un gas presurizado, aunque según algunos historiadores también podría haberse utilizado nitrógeno, que empujaba la mezcla por la manguera hacia el proyector, donde se encendía para formar el chorro. Sus números ayudan a entender tanto su peligrosidad como sus límites. Se citan un alcance efectivo cercano a 32 metros y un peso cargado en torno a 28,7 kilogramos, con una carga de combustible de 11,8 litros y una duración total de descarga de alrededor de 10 segundos, normalmente en ráfagas cortas, no continuas. Esa duración tan breve revela la realidad del arma. El operador no tenía mucho tiempo de fuego, sino segundos que debían usarse con precisión en el momento exacto. El FMW-41 también muestra un problema clásico de los lanzallamas, su enorme efecto psicológico y su enorme riesgo para quien lo porta. Por diseño, el operador debe acercarse, exponerse y concentrarse en guiar el chorro. Además, carga un equipo voluminoso que limita la movilidad y lo vuelve identificable. La propia historia del modelo registra dificultades prácticas. En el invierno de 1941, por ejemplo, se reportaron fallas del sistema de ignición por condiciones de frío, lo que llevó a modificaciones posteriores del mecanismo de encendido. En producción, fue un arma real y extendida, no un prototipo aislado. Se citan decenas de miles fabricadas hasta 1945, lo que explica su presencia en frentes distintos y en combate urbano. Su empleo típico recaía en unidades de asalto e ingenieros de combate, integradas a infantería para tareas de limpieza de posiciones, especialmente donde el enemigo aprovechaba estructuras, sótanos o trincheras profundas. Como objeto histórico, el Flammenwerfer 41 resume una verdad incómoda del combate. A veces la tecnología no busca precisión ni elegancia, sino forzar el control de un espacio. En ese sentido, el arma era peligrosa por lo que hace técnicamente, es decir, proyectar fuego a corta distancia, y por lo que exige tácticamente acercarse lo suficiente como para que la batalla deje de ser a distancia y se convierta en una letal lucha cuerpo a cuerpo. Máquina Enigma, el cifrado que volvió invisible la guerra por radio. Enigma no fue un arma que destruyera edificios ni un dispositivo pensado para el frente como tal, pero su impacto fue igual de peligroso. Permitió que órdenes, reportes y coordinaciones militares viajaran por radio con un nivel de secreto que, durante largos tramos de la guerra, Alemania consideró prácticamente inquebrantable. Se usó de forma extensiva en las distintas ramas de las Fuerzas Armadas alemanas, precisamente porque ofrecía una ventaja estratégica silenciosa: mover ejércitos, flotas y abastecimientos sin que el enemigo entendiera el mensaje. Su funcionamiento era electromecánico. El operador tecleaba una letra y, en lugar de imprimir, la máquina encendía una lámpara con la letra cifrada. Por dentro, el corazón eran los rotores, discos con cableado interno que realizaban sustituciones eléctricas. Lo decisivo era que los rotores giraban con cada pulsación, cambiando el circuito, de modo que la misma letra podía cifrarse distinto si se repetía varias veces. En otras palabras, el sistema generaba una sustitución polialfabética automática y continua. A esa base se sumaban dos piezas clave. Una era el reflector, llamado Umkehrwalze, que devolvía la corriente por un camino diferente, haciendo que Enigma fuese recíproca. Con la misma configuración, cifrar y descifrar era el mismo proceso. La otra era el panel de conexiones, el plugboard o steckerbrett, donde el operador intercambiaba pares de letras antes y después del recorrido por los rotores. Ese detalle multiplicaba el espacio de claves y complicaba enormemente el ataque criptoanalítico. Pero Enigma también cargaba una paradoja técnica que terminaría siendo explotable. Por el diseño del reflector, ninguna letra podía cifrarse como sí misma. Esa propiedad, que parece trivial, era una restricción matemática que reducía posibilidades y podía convertirse en pista cuando se combinaba con errores humanos o mensajes predecibles. Y ahí aparece el factor más importante de su historia. Enigma no era solo una máquina, era un sistema de procedimientos.
Dependía de elegir rotores, ordenarlos, fijar posiciones iniciales y aplicar claves diarias con disciplina. Cuando la disciplina fallaba y se utilizaban frases repetidas, formatos estandarizados o algunos hábitos viciosos en la comunicación, el cifrado se debilitaba. Desde el punto de vista operativo, el peligro de Enigma fue que convirtió la guerra de radio en una guerra de sombras: convoyes, submarinos, intercepciones, ataques aéreos, movimientos de tropas. Todo podía coordinarse a distancia con una confianza enorme en el secreto. Y cuando ese secreto empezó a romperse, el arma cambió de signo. Lo que antes protegía empezó a delatar. Enigma queda como uno de los objetos más inquietantes del siglo XX porque demuestra que, en guerra total, la información puede matar tanto como la pólvora. V1 Fieseler Fi-103, la bomba voladora y el terror automatizado. La UAP-1 fue una de esas armas que alteran la experiencia civil de la guerra. No necesitaba tripulación, no buscaba dogfights, no dependía de un bombardero que pudiera ser derribado en el camino. Era, en esencia, un misil de crucero primitivo lanzado en serie para castigar ciudades y desgastar moral. Los aliados la apodaron Buzz Bomb o Doodle Bug por su sonido, y ese sonido, compuesto por un zumbido metálico y repetitivo, terminó siendo parte del miedo. La gente aprendía que, cuando el motor se callaba, venía la caída. Técnicamente, la V1 era un pequeño avión no tripulado impulsado por un motor pulsorreactor Argus 109-014. Ese tipo de propulsión, más simple que un turborreactor, generaba empujes a pulsos, de ahí el sonido característico. La carga explosiva era enorme para el tamaño del aparato. Se describe un warhead de aproximadamente 850 kilogramos. La guía no era por búsqueda del objetivo, sino por un autopiloto que mantenía rumbo y parámetros de vuelo. En la práctica la precisión era limitada, pero el concepto no era quirúrgico, era estadístico. Los números muestran por qué se volvió un problema defensivo. Velocidad máxima citada de alrededor de 645 km por hora y alcance típico cercano a 240 km. Eso obligó a una defensa en capas: cazas para interceptar, artillería antiaérea, globos cautivos y ataques a los sitios de lanzamiento. Aún así, la lógica de la V1 era la saturación. Aunque una parte fuese derribada, otra parte pasaría, y cada impacto era devastador por el tamaño de la carga. El método de lanzamiento también fue parte de su identidad técnica. Aunque existieron V1 lanzadas desde el aire, la mayoría se catapultaba desde rampas especialmente construidas, lo que convirtió al territorio ocupado en una red de infraestructura para el bombardeo. Eso, a su vez, hizo que la guerra se librara también contra la fábrica de lanzamiento: inteligencia, bombardeo de rampas y persecución de equipos móviles. Su historia tiene una dimensión oscura que no se puede separar del objeto. El Imperial War Museums remarca que, junto a las víctimas de los ataques, existen víctimas olvidadas: las personas forzadas a fabricar estas armas bajo el sistema de explotación nazi. La V1 fue terror por diseño en el destino y violencia por diseño en el origen. Como tecnología, la V1 es peligrosa por lo que inaugura: el ataque repetible, impersonal, industrial. No es un piloto tomando decisiones, es una máquina siguiendo un programa simple. Y la idea de que una ciudad pueda ser golpeada por objetos que llegan solos en serie fue un anticipo directo del mundo de misiles que vendría después. Zyklon B, un fumigante industrial convertido en instrumento de exterminio. Zyklon B no nació como un arma de guerra en el sentido clásico. Fue un pesticida fumigante basado en cianuro de hidrógeno o HCN, utilizado para desinfección y control de plagas: piojos en ropa, fumigación de vagones, almacenes, barcos y barracones. Su peligrosidad, sin embargo, quedó marcada para siempre por el modo en que el régimen nazi lo incorporó al sistema de asesinato masivo en campos de exterminio, especialmente desde 1942. La clave técnica de Zyklon B era su presentación. En lugar de transportar el gas como tal, ya que era muy difícil de manejar por su alta volatilidad, se envasaba el HCN en latas selladas junto con un material portador o absorbente, por ejemplo, tierra de diatomeas u otros soportes, que retenía el compuesto y lo liberaba al exponerse al aire. Además, Degesch
La empresa vinculada al producto incorporó un irritante de advertencia destinado a alertar del peligro durante fumigaciones, y esa capa de seguridad fue parte del diseño civil del producto. Ese detalle técnico es importante porque muestra por qué el Zyklon B era tan letal en espacios cerrados. Una vez abierto el contenedor, el HCN se desprendía del soporte y se dispersaba con rapidez. El cianuro de hidrógeno actúa interfiriendo procesos vitales del organismo y su toxicidad es elevada. Por eso, incluso en usos sanitarios, la aplicación requería recintos sellados y protocolos estrictos. En el sistema de fumigación, el procedimiento normal incluía cierre del recinto, liberación controlada, espera y ventilación posterior. Precisamente ese ciclo fue el que el nazismo adaptó criminalmente. En los campos, el Zyklon B fue utilizado como medio de asesinato. Esta afirmación no es interpretativa. Está documentada por instituciones memoriales y museos y forma parte de la evidencia histórica del Holocausto. La atrocidad no residía en una innovación balística, sino en la conversión de un producto industrial en una herramienta burocrática de muerte. Suministro, almacenamiento, distribución interna y un procedimiento repetible. Parte de lo inquietante de este objeto es su apariencia administrativa. Latas, etiquetas, inventarios, órdenes. Tras la guerra, algunos responsables empresariales vinculados al suministro fueron juzgados. La historia del Zyklon B quedó asociada de manera irreversible al crimen. Como tecnología, es un recordatorio brutal de que un sistema químico diseñado para fumigar plagas puede transformarse en arma cuando se combina con un aparato estatal de deshumanización y exterminio. Y esa es su verdadera peligrosidad. No solo lo que hace el compuesto, sino lo que una estructura política puede decidir hacer con él. Pasando del veneno invisible a la demolición visible, el siguiente objeto muestra el extremo opuesto. Una máquina pensada para destruir fortificaciones a golpes de acero y toneladas. Schwerer Gustav, el cañón ferroviario de 80 centímetros que convirtió el disparo en una operación logística. Schwerer Gustav fue el ejemplo más extremo de una idea que obsesionó a parte del alto mando alemán antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Si una fortificación es demasiado gruesa para la artillería estándar, entonces hay que construir un arma capaz de romperla por pura masa y energía. No se trataba de un cañón mejorado, sino de un sistema gigantesco que transformaba cada disparo en un evento de ingeniería. Krupp lo desarrolló a fines de los años 30 con un objetivo inicial muy concreto: poder perforar grandes espesores de hormigón armado y acero en obras defensivas de primer nivel, como las que representaba la línea Maginot en el imaginario militar alemán. El dato que define a Gustav es su calibre, 800 milímetros. En artillería, subir de calibre no es un detalle. Cambia por completo el tipo de munición, el sistema de carga, el retroceso, la estabilidad del montaje y, sobre todo, la logística. Los proyectiles de Gustav eran tan pesados que no se manipulaban como munición, sino como carga industrial. Las cifras más citadas hablan de dos grandes familias: un proyectil explosivo de alrededor de 4,8 toneladas y un proyectil perforante que rondaba las 7 toneladas, pensado para atravesar estructuras endurecidas antes de detonar o producir destrucción interna. El alcance también dependía de la munición y la carga propulsora, pero se suele ubicar en un máximo de aproximadamente 47 kilómetros en condiciones ideales. La plataforma era ferroviaria por necesidad. Un arma de ese tamaño no podía moverse por carretera ni reposicionarse como artillería de campaña. Gustav vivía sobre rieles, y eso implicaba que el terreno debía adaptarse al arma, no al revés. Para disparar, necesitaba un emplazamiento preparado con antelación, nivelación, terraplenes, plataformas, puntos de apoyo y, en muchos casos, doble vía paralela para distribuir el peso y permitir ajustes. Incluso la puntería horizontal no se hacía girando una torre, sino desplazando el conjunto en tramos curvos o configuraciones ferroviarias que daban una mínima capacidad de orientación. Esto revela un límite operativo. El arma no buscaba objetivos. Se la instalaba en un lugar desde donde pudiera batir un sector predefinido. El tamaño del sistema también se entiende por su masa. Las cifras más difundidas sitúan el conjunto en torno a 1.350 toneladas.
A esa escala, transportar el arma significaba desarmarla en componentes y moverlos en trenes especiales. No era un traslado táctico, era una operación de transporte pesado. El montaje, además, requería grúas, equipos de izado, herramientas específicas y personal altamente entrenado. Se habla de cientos de hombres para el armado y operación directa, y de miles más para preparar la infraestructura ferroviaria y asegurar el entorno. Y ese entorno era un problema estratégico. Gustav era imposible de ocultar. Su presencia delataba actividad ferroviaria, obras en el terreno y concentración de tropas, lo que lo convertía en un blanco prioritario para reconocimiento y ataque. La cadencia de fuego era otro indicador de su naturaleza real. Aunque podía disparar con una potencia difícil de igualar, no era un arma de volumen. La carga de un proyectil de varias toneladas, el ajuste del tiro, la gestión del retroceso y la verificación mecánica hacían que el ritmo típico estuviera en el orden de un disparo cada 30 a 45 minutos, según las fuentes y condiciones. En otras palabras, cada impacto podía ser devastador, pero cada disparo exigía tiempo, calma y seguridad alrededor. Eso lo volvía adecuado para un escenario específico: asedios prolongados y blancos fijos. Históricamente, el uso más citado de Gustav se dio en el sitio de Sebastopol en 1942, donde se buscaba destruir fortificaciones soviéticas profundamente preparadas, depósitos subterráneos y posiciones de artillería protegidas. Ese teatro tenía dos requisitos indispensables para que un arma así tuviera sentido: tiempo para construir el emplazamiento y blancos que no se movieran. En una guerra de maniobra, un coloso ferroviario llega tarde o llega a un lugar que ya cambió. En un asedio, en cambio, el objetivo permanece, y entonces el arma puede jugar el rol para el que fue creada: demoler lo que parecía diseñado para resistir. Pero incluso en su hábitat natural, Gustav mostraba la paradoja de las superarmas. Era capaz de un poder concentrado enorme, pero absorbía recursos descomunales: vías, protección antiaérea, camuflaje, mantenimiento, trenes de munición, talleres. Un sistema así no se justifica por su potencia aislada, sino por si esa potencia produce un resultado estratégico que no se podría obtener de otro modo. Y para 1942 a 1944, la guerra ya estaba inclinándose hacia la combinación de aviación, artillería más flexible, interdicción logística y movilidad. En ese contexto, Gustav era impresionante, pero también era una afirmación. Alemania todavía apostaba a resolver problemas militares con magnitud industrial, aunque el campo de batalla estuviera cambiando debajo de sus rieles. Cohete V-2/4, el primer misil balístico operativo. El V-2 fue una ruptura tecnológica en plena guerra. Por primera vez, un proyectil de largo alcance podía salir disparado hacia la estratosfera y caer sobre una ciudad a velocidad supersónica, sin posibilidad real de interceptación con los medios defensivos de la época. A diferencia de la V-1, que era esencialmente un avión no tripulado y podía ser cazado o derribado, el V-2 inauguró la lógica del misil balístico. Cuando el objetivo se enteraba, ya era tarde. Su desarrollo se concentró en el centro de Peenemünde, bajo el programa de cohetes liderado por Wernher von Braun y un entramado militar industrial que buscaba un arma de represalia. El diseño, conocido internamente como A4, empleaba un motor de combustible líquido y un sistema de control por giroscopios que estabilizaba el vuelo durante la fase propulsada. En términos prácticos, el misil despegaba en vertical, aceleraba durante un corto periodo, alcanzaba gran altitud y luego seguía una trayectoria balística hasta el blanco. No era un arma de precisión quirúrgica según estándares modernos. Su dispersión podía ser grande, pero para un objetivo urbano o un área industrial, el objetivo era impacto y terror, no exactitud milimétrica. Técnicamente, lo más significativo del V-2 no fue solo su alcance, sino el conjunto de desafíos que logró resolver para su época. Estabilidad aerodinámica, control en vuelo, estructuras capaces de soportar vibración y tensiones térmicas, y un sistema de propulsión con suficiente empuje para elevar una carga explosiva considerable, también implicaba una cadena logística compleja: combustible, oxidante, transporte, equipos de lanzamiento y personal especializado. Por eso, el V-2 no era un cohete que se enciende y listo.
Era un sistema completo que necesitaba preparación, coordinación y puntos de despliegue relativamente organizados, aunque buscaba movilidad para evitar ser destruido en sitios fijos. La historia del V2 está inseparablemente unida a su costado más oscuro. Su producción y ensamblaje se apoyaron en trabajo forzado bajo condiciones brutales, especialmente en instalaciones subterráneas vinculadas a Dora Mittelbau y la fábrica Mittelwerk. En términos humanos, el programa del V2 no solo causó muertes en los lugares impactados, también dejó un saldo de víctimas enorme entre quienes fueron obligados a fabricarlo. Como objeto histórico, el V2 es peligroso por dos motivos. El primero es directo. Fue un arma de ataque a distancia que sembró destrucción sin advertencia efectiva. El segundo es su legado. Tras 1945, la tecnología del V2 fue estudiada y absorbida por potencias vencedoras, convirtiéndose en una base temprana para el desarrollo de misiles y, más tarde, de cohetería espacial. En ese sentido, el V2 no fue solo un arma nazi, fue el inicio práctico de una era donde el cielo dejó de ser una barrera defensiva y pasó a ser un corredor de ataque. La colección de ocultismo de la Ahnenerbe, objetos, símbolos y pseudociencia como herramienta de poder. La Ahnenerbe, una organización asociada a las SS, no fue un laboratorio de armas tradicionales, pero reunió un conjunto de objetos, textos y pruebas que resultaron peligrosos de otra manera, construyendo una narrativa. Su proyecto consistía en buscar, recopilar y reinterpretar restos arqueológicos, manuscritos, tradiciones y símbolos para sostener una idea central del nazismo: la superioridad aria como destino histórico. En ese marco, la colección de materiales esotéricos y ocultistas no fue un hobby excéntrico, sino un instrumento de legitimación ideológica. El peligro de esa colección no está en que un libro lance un hechizo, sino en que ciertos objetos y relatos se usaron como soporte visual e intelectual para una política de dominación. Runas, símbolos germánicos, supuestas reliquias ancestrales, mapas históricos reescritos, genealogías míticas y textos interpretados de forma forzada alimentaron una estética del poder, un mundo donde la violencia se presentaba como restauración de un orden natural. La Ahnenerbe, al amparo de las SS, intentó vestir de investigación científica lo que en muchos casos era propaganda, sesgo deliberado o directamente invención. En la práctica, su colección funcionaba como un sistema: archivos, fichas, fotografías, informes y bibliotecas, es decir, burocracia aplicada a la construcción de un mito. Esa estructura permitía producir contenidos para formación interna, discursos, exposiciones y materiales que reforzaban la identidad SS. En un régimen que necesitaba cohesión y obediencia, los símbolos y el aura de misión histórica ayudaban a convertir la ideología en algo emocionalmente más potente: pertenencia, destino, pureza, enemigo. Otro componente esencial fue el saqueo. En territorios ocupados, el nazismo confiscó colecciones privadas, bibliotecas, piezas culturales y objetos religiosos o históricos. Parte de ese material terminó integrado o relacionado con circuitos de investigación y propaganda. La apropiación cultural no era secundaria, servía para borrar identidades ajenas y al mismo tiempo para alimentar el relato propio. La Ahnenerbe también se vincula con crímenes del aparato SS, incluyendo prácticas y proyectos que cruzaron líneas éticas de manera abierta. Por eso hablar de su colección ocultista como curiosidad es perder el punto. Lo peligroso fue su función: producir una realidad paralela donde la jerarquía racial y la expansión violenta parecían inevitables o incluso virtuosas. Como objeto histórico, esta colección demuestra que la tecnología del poder no siempre es metálica. A veces son documentos, símbolos y relatos académicos que preparan el terreno moral para que lo inhumano parezca lógico. Y cuando eso ocurre, los objetos más peligrosos no son los que explotan, son los que convencen. Agente nervioso Tabun GA, el salto químico que abrió una era. Tabun fue el primer agente nervioso identificado como arma química moderna, descubierto en la Alemania nazi en 1936 por el químico Gerhard Schrader, mientras investigaba compuestos organofosforados con fines inicialmente civiles, principalmente relacionados a utilización en pesticidas. A partir de ese hallazgo,
El régimen lo incorporó a un programa de guerra química que buscaba una ventaja cualitativa, un tóxico capaz de incapacitar o matar en cantidades muy pequeñas, con efectos rápidos y difíciles de manejar en el campo de batalla. Lo que vuelve técnicamente distinto a Tabun no es su misterio, sino su modo de acción. Como otros agentes nerviosos, inhibe una enzima esencial para el funcionamiento normal del sistema nervioso, la acetilcolinesterasa. Cuando esa inhibición ocurre, señales que deberían apagarse permanecen encendidas, lo que puede llevar a fallos respiratorios y muerte en poco tiempo si la exposición es suficientemente alta. El resultado práctico es escalofriante. No se trata de una lesión visible, sino de un colapso fisiológico provocado por una interferencia química en el control del cuerpo. Desde la perspectiva histórica, Tabun fue producido y almacenado por Alemania durante la guerra, pero no se empleó de forma masiva en combate. La explicación más citada es estratégica, el temor a represalias químicas aliadas y a una escalada incontrolable. Esa decisión revela algo importante. Incluso dentro de una guerra brutal, la guerra química operaba como un umbral, porque podía convertir frentes enteros en zonas de contaminación, saturar servicios médicos y desestabilizar toda la logística. Un aspecto clave del Tabun es su lugar en el mundo posterior. Tras 1945, la existencia de estos agentes aceleró la consolidación de marcos internacionales para prohibirlos. Hoy, Tabun figura entre los ejemplos de agentes químicos cuya posesión y producción están prohibidas y estrictamente reguladas por la Convención sobre Armas Químicas, bajo supervisión de la OPAC. En términos contemporáneos, Tabun es el modelo de arma de categoría máxima, un tóxico con aplicaciones legítimas extremadamente limitadas, cuyo valor principal es militar y por eso está sujeto a las restricciones más severas. En el imaginario del armamento nazi, Tabun muestra el costado menos visible del poder. La voluntad de fabricar una ventaja absoluta sin cráteres ni escombros, solo con química. Y aunque su despliegue masivo no ocurrió, su desarrollo fue suficiente para cambiar la historia. Inauguró la era de los agentes nerviosos como amenaza estratégica y obligó al mundo a construir un lenguaje legal y científico para impedir su repetición. Messerschmitt Me-262, el avión que adelantó la posguerra en pleno 1944. El Messerschmitt Me-262 fue el primer caza a reacción operativo que entró en servicio en un conflicto real. No fue un prototipo experimental aislado. Llegó a volar misiones de combate y obligó a sus adversarios a adaptar tácticas y prioridades. Su relevancia no se explica solo por ser más rápido, sino por lo que introdujo. El fin de la hegemonía del avión de hélice como herramienta dominante en el aire. Su núcleo técnico eran 2 turborreactores, Junkers Jumo 004, motores de primera generación con empuje suficiente para llevar al aparato a velocidades muy superiores a las de los cazas aliados a pistón. Un dato que lo resume bien: se citan máximos en torno a los 870 km por hora, con una ventaja de velocidad que, una vez en vuelo, permitía escoger cuándo entrar y cuándo salir del combate. En interceptación de bombarderos, esa diferencia se transformaba en letalidad. El Me-262 podía acercarse rápido, ejecutar una pasada de ataque y romper contacto antes de que la escolta reaccionara con eficacia. El armamento fue diseñado con el mismo criterio: derribar bombarderos pesados con pocos impactos. El Me-262A Schwalbe, por ejemplo, aparece citado con 4 cañones Mk-108 de 30 milímetros, una configuración pensada para destruir blancos grandes en ráfagas cortas. En la práctica, esto obligó a los pilotos alemanes a inventar tácticas nuevas porque el exceso de velocidad complicaba apuntar con precisión. El cierre contra un bombardero podía ser tan rápido que el margen para disparar era breve. Sin embargo, el Me-262 también fue víctima de su época. Los motores a reacción de entonces eran frágiles y exigían mantenimiento intensivo. Además, Alemania enfrentaba escasez de materiales, bombardeos sobre infraestructura y una presión operativa creciente. Eso explica un punto clave: el avión era más vulnerable precisamente donde menos parecía un superarma, durante despegues y aterrizajes, cuando su aceleración y su respuesta no podían compensar la exposición. En esos momentos, los aliados concentraron ataques sobre aeródromos y rutas de aproximación, intentando destruir jets en sus fases más débiles. A esto se sumó un problema doctrinal. El M
E-262 fue empujado en parte hacia roles de cazabombardero en ciertas variantes y decisiones, lo que dispersó su impacto como interceptor puro. Aún así, su legado es indiscutible. El E-262 probó que el salto tecnológico podía cambiar el campo de batalla más rápido que la industria y la estrategia. Llegó tarde y en números insuficientes, pero dejó una señal clara. La guerra aérea que seguía ya no iba a girar alrededor de hélices, sino de turbinas. Cañón V3 Hochdruckpumpe, artillería de cargas múltiples para bombardear a distancia. El V3 fue un intento alemán de convertir la artillería en un arma estratégica de castigo continuo, pero sin recurrir a bombarderos. Su nombre en clave, Hochdruckpumpe, que significa bomba de alta presión, buscaba ocultar el verdadero objetivo del proyecto. Un cañón fijo capaz de disparar proyectiles a gran distancia usando un principio poco común, la multicarga. A diferencia de un cañón clásico, donde una única carga en la recámara impulsa el proyectil, el V3 distribuía pequeñas cargas laterales a lo largo del tubo. La idea era que mientras el proyectil avanzaba, esas cargas se encendieran en secuencia para seguir acelerándolo. En teoría, esto permitía alcanzar velocidades muy altas sin depender de una recámara gigantesca. Las cifras explican por qué el V3 parecía una superarma de ingeniería. Se proyectó con un tubo de alrededor de 130 metros, calibre 150 milímetros, y un alcance máximo teórico cercano a 165 kilómetros, con una velocidad de salida proyectada de aproximadamente 1.500 metros por segundo y proyectiles de alrededor de 140 kilogramos. Sin embargo, ese mismo diseño imponía una condición fatal: el arma era prácticamente inamovible. Su elevación y su orientación eran fijas, lo que obligaba a construirla ya apuntando hacia el blanco, como si fuera parte del terreno. Por eso el plan central se apoyó en un complejo subterráneo en el norte de Francia. La fortaleza de Mimolleques, excavada bajo una colina de Creta y diseñada para alojar baterías de V3 permanentemente orientadas hacia Londres. Se trataba de una red de túneles, galerías y ejes inclinados que, en el diseño final, debía albergar múltiples tubos y depósitos de munición, protegidos por enormes losas de hormigón. El lugar fue identificado por los aliados dentro del marco de Operation Crossbow, la campaña contra sitios de armas V, y sufrió bombardeos repetidos. El golpe decisivo llegó el 6 de julio de 1944, cuando la RAF atacó Mimolleques con bombas Talboy de penetración profunda, provocando colapsos en galerías y ejes e impidiendo que el sitio se completara como plataforma operativa. De ese modo, el V3 principal quedó neutralizado antes de poder ejecutar el bombardeo sostenido que se buscaba. Aún así, el programa no desapareció por completo. Se construyeron versiones reducidas del V3 y llegaron a emplearse para bombardear Luxemburgo entre diciembre de 1944 y febrero de 1945, ya como un recurso tardío dentro de una guerra que se estaba cerrando sobre Alemania. Lo inquietante del V3 no es solo su tamaño, es la lógica. Un arma diseñada para disparar cientos de proyectiles desde un edificio de concreto, como si el bombardeo fuera una línea de producción. Y esa idea conecta directamente con el siguiente objeto, un explosivo también pensado para reducir el riesgo humano, pero trasladado al suelo a escala de calle. Mina Goliath SD.K FC.302/303, el robot bomba guiado por cable. El Goliath fue una de las primeras expresiones prácticas de guerra terrestre no tripulada, un pequeño vehículo oruga, desechable, diseñado para llevar una carga explosiva hasta un blanco y detonarla, controlado a distancia por un operador. En la documentación alemana recuperada tras la guerra, se lo nombra como Leichter Ladungsträger Goliath, es decir, portacarga ligero Goliath, y su concepto era directo: reemplazar el asalto suicida con un objeto que pudiera avanzar por sí mismo. Técnicamente, el Goliath era un chasis compacto sobre orugas con blindaje muy delgado, de alrededor de 5 milímetros y una carga explosiva típica de 60 kilogramos. La guía se hacía mediante un cable que se desenrollaba desde el propio vehículo. El operador llevaba una caja de control y dirigía el movimiento hasta posicionarlo, para luego activar la detonación. Esa elección tenía ventajas, ya que no dependía de radio, y eso causaba menos interferencias.
pero al mismo tiempo lo hacía vulnerable. Si el cable se cortaba por fuego o escombros, el vehículo quedaba inútil. Hubo dos familias principales. El SDKFZ-302 era eléctrico, potenciado por dos motores, mientras que el SDKFZ-303 pasó a motor a gasolina para abaratar y simplificar la producción. En números, el Goliath era pequeño pero no liviano, alrededor de 370 kilogramos con una velocidad aproximada de 6 kilómetros por hora y un alcance controlable que podía llegar a 1,5 kilómetros en ruta y alrededor de 0,75 kilómetros fuera de ella, dependiendo del terreno. Su utilidad real estaba en escenarios muy específicos. Abrir una brecha en una barricada, destruir un nido de ametralladora, volar un obstáculo antitanque, atacar un vehículo inmovilizado o limpiar un punto fuerte en combate urbano sin exponer a un zapador con explosivos en la mano. Pero su eficacia quedaba atada a la fricción del mundo real. Barro, zanjas, escombros, pendientes y el hecho de que un objeto lento y visible puede ser abatido con armas relativamente simples si se lo detecta a tiempo. Aún así, el Goliath es un objeto histórico clave porque revela un cambio de mentalidad. La explosión deja de ser transportada por un soldado y pasa a ser transportada por una máquina. Incluso con sus limitaciones, es un antecedente directo del principio moderno de los vehículos no tripulados de demolición, poner metal entre el operador y el riesgo. Bomba guiada Fritz X/Ruhrstahl SD-1400X. Precisión contra barcos blindados. La Fritz X fue una de esas armas que cambian el tipo de guerra sin necesidad de cambiar la escala. No buscaba bombardear más fuerte, sino bombardear mejor. Golpear un punto vital de un barco blindado desde altura, con una munición capaz de perforar cubiertas y protección interna. Por eso suele considerarse una de las primeras armas guiadas de precisión empleadas en combate real durante la Segunda Guerra Mundial. Su origen está ligado a una limitación clásica de la guerra naval. Los acorazados y cruceros pesados podían resistir impactos cercanos o fragmentación, pero seguían siendo vulnerables si una bomba entraba de verdad. La Fritz X partía de una bomba perforante pesada, la PS-1400, y le añadía un kit que la transformaba. Superficies de control en la cola, un receptor de radio y un sistema de navegación guiado por el operador. En vez de caer como una piedra, podía corregir su trayectoria durante el descenso. El método de empleo era exigente. La bomba se soltaba desde gran altura y una vez liberada, el operador debía mantenerla a la vista y guiarla con un transmisor, ajustando su caída para alinearla con el blanco. No era un misil autónomo. Era una munición planeadora controlada, dependiente de visibilidad, entrenamiento y calma bajo fuego. Esta dependencia explica por qué su ventana de efectividad era relativamente estrecha. El avión lanzador debía permanecer en una situación que le permitiera seguir guiando, y eso lo exponía a defensas antiaéreas y a cazas. En términos técnicos, la Fritz X estaba pensada para penetración. El Museo Nacional de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, la describe como una bomba perforante de 3.450 libras, equipada con radio y superficies de control destinada a blancos fuertemente blindados. También se afirma que, soltada desde 20.000 pies, podía penetrar aproximadamente 28 pulgadas de blindaje, un dato que ilustra su razón de existir, atravesar protección que antes convertía al barco en un blanco resistente. Su impacto histórico se entiende por casos concretos. La Fritz X se asocia con ataques capaces de inutilizar o hundir grandes buques, mostrando a las marinas aliadas que la era del bombardeo aproximado estaba mutando hacia otra cosa. Si el atacante lograba mantener el guiado, un solo impacto podía cambiar el balance de una operación naval. Y, como suele ocurrir con las innovaciones, la respuesta llegó rápido. Tácticas evasivas, humo, protección aérea y, sobre todo, esfuerzos por interferir o degradar el enlace de guiado. La Fritz X no fue el final de la guerra naval, pero sí un aviso temprano. La precisión podía ser tan decisiva como el tonelaje. Del cielo al suelo, el siguiente objeto muestra una lógica opuesta pero igual de efectiva. Un arma que no necesitaba ser inteligente, solo confiable, rápida de operar y capaz de servir en más de un rol. Flak 88 mm/Flak 18/36/37/41.
el cañón que dominó aire y tierra. El 88 no fue una rareza experimental. Fue una familia de cañones antiaéreos alemanes que terminó ganándose una reputación temible por un motivo muy simple. Combinaba potencia, alta velocidad inicial y versatilidad. Diseñado como arma antiaérea, su desempeño lo convirtió también en un cañón eficaz contra blancos terrestres, especialmente contra blindados y fortificaciones a larga distancia. En su configuración típica, conocida como Flak 36/37, el arma disparaba el cartucho 88 x 571 mm R, con una velocidad inicial citada de alrededor de 840 metros por segundo y una cadencia práctica de 15 a 20 disparos por minuto. Esos números importan porque explican dos cosas a la vez. Contra aviones, permitían alcanzar alturas operativas importantes con un volumen de fuego sostenido. Contra tanques, daban trayectoria relativamente tensa, mejor precisión y capacidad de penetración a distancias donde otras armas quedaban cortas. El montaje también fue clave, una cruceña cruciforme que permitía giro amplio y elevación, pensada para seguir blancos aéreos, pero útil para reorientar el cañón rápidamente frente a amenazas terrestres. La dotación era grande y en algunos documentos se menciona una tripulación de 10, señal de que no era un arma ligera, sino una pieza que exigía coordinación y procedimientos de servicio. Su trayectoria en combate ayudó a fijar la leyenda. El Flak 18 estuvo disponible en cantidades limitadas durante la Guerra Civil Española, donde ya se observó su utilidad contra blancos terrestres, y en la Segunda Guerra Mundial se expandió como columna vertebral de la defensa antiaérea alemana. Las cifras de producción muestran esa escala. La página de referencia recoge 21.310 unidades, sumando las distintas variantes, lo que lo convierte en un objeto masivo, no en un mito aislado. Hubo además una evolución técnica. El Flak 41 buscó mayor rendimiento antiaéreo con munición más potente, de 88 x 855 mm R y una velocidad inicial citada de 1000 metros por segundo, elevando su techo efectivo. Pero su fabricación fue más compleja y menos numerosa. Esto revela el dilema típico: a mayor rendimiento, mayor exigencia industrial en un momento donde Alemania ya sufría presión extrema sobre materiales, fábricas y transporte. El Flak 88 fue peligroso porque no dependía de sorpresa tecnológica, sino de calidad práctica. Funcionaba, se desplegaba, se integraba y podía cambiar de rol cuando el frente lo exigía. En una guerra donde el control del aire y la detención de blindados eran dos de los problemas más críticos, tener una misma pieza capaz de contribuir en ambos campos lo volvió una herramienta especialmente temida. Panzerkampfwagen, 8 Maus, la fortaleza móvil que se volvió un problema de física. El Maus nació de una obsesión muy concreta del alto mando alemán: construir un vehículo blindado que en el enfrentamiento frontal fuera prácticamente intocable. El resultado fue un tanque superpesado que llevó la idea de invulnerabilidad hasta el punto en que el verdadero enemigo dejó de ser el cañón rival y pasó a ser el terreno, los puentes, el combustible y la propia capacidad industrial de Alemania en 1944. El Maus se completó en julio de ese año y, aunque nunca llegó a combatir, su existencia real quedó confirmada por los prototipos construidos. En números, el Maus rompía la escala. 188 toneladas, una cifra que lo convierte en el vehículo de combate blindado totalmente cerrado más pesado construido. Esa masa no era un detalle, definía toda su vida operativa. Para moverse, dependía de una planta motriz potente y de un sistema de transmisión complejo. Aún así, su velocidad máxima citada era de apenas 20 km por hora y el alcance práctico quedaba limitado por un consumo enorme y por la dificultad de sostenerlo en condiciones reales de guerra. El blindaje era la promesa central. La ficha técnica resume la lógica: 200 milímetros en el frente del casco y hasta 220 milímetros en el frente de la torre, con laterales también extremadamente gruesos para estándares de la época. En teoría, esto lo hacía capaz de absorber impactos que destruirían a cualquier otro carro. Y como contracara, el Maus estaba armado para no solo resistir, sino dominar a distancia. Cañón principal 128 mm KW UK-44 L/55,
acompañado por un 75 mm coaxial y ametralladora. Es decir, un arma pensada para perforar blindajes enemigos desde muy lejos, con un segundo cañón para blancos más blandos o ajustes rápidos sin desperdiciar munición principal. El problema es que un tanque no vive en una hoja de especificaciones. Vive en caminos, puentes, barro, pendientes, ferrocarriles, talleres y líneas de suministro. Y ahí el Maus se volvía peligrosamente poco práctico. Un vehículo de 188 toneladas pone en crisis casi cualquier infraestructura. Muchos puentes no lo soportan y el transporte ferroviario necesita planificación quirúrgica. Incluso maniobrar en un frente en retirada era un riesgo. Si el tanque quedaba averiado o sin combustible, recuperarlo era casi imposible. Esa paradoja explica por qué el Maus es tan inquietante como objeto. Es el punto donde el deseo de supremacía técnica choca contra la realidad logística. Alemania llegó a tener 2 chasis y una torre completada. El proyecto quedó incompleto cuando los terrenos de prueba fueron capturados por el ejército soviético. Lo que queda es la imagen de una bestia blindada que, de haber existido en número significativo, habría sido un problema táctico serio en defensa de puntos fijos, pero que, en la guerra real de 1944 a 45, era un lujo imposible. Horten-Ho 229, el ala volante a reacción que intentó romper la guerra aérea. El Horten-Ho 229, también conocido como Horten H.9 en su fase inicial, fue el intento más radical de la Alemania nazi por combinar 2 conceptos adelantados a su tiempo, el ala volante y la propulsión a reacción. No era un avión más, era un cambio de arquitectura. En vez de fuselaje y cola convencionales, el diseño concentraba casi todo en un ala en flecha, buscando reducir el arrastre aerodinámico y ganar eficiencia y velocidad. Su historia operativa muestra una carrera contra el reloj. El primer prototipo, el H.IXV-1, fue un planeador no propulsado que realizó su vuelo inaugural el 1 de marzo de 1944. Luego llegó el HIEXV-2, ya con motores a reacción Junkers Jumo 004, y se señala su primer vuelo propulsado en diciembre de 1944. El plan era pasar de prototipos a producción, pero los hermanos Horten no tenían capacidad industrial suficiente, y la fabricación se derivó a Gother Wagon Fabrik, lo que ilustra otra tensión del proyecto. Una idea aerodinámica brillante necesita una fábrica que pueda convertirla en metal, madera, tolerancias y mantenimiento. El propio objeto sobreviviente más famoso es el Ho-229V3, capturado incompleto y conservado hoy en colección museística. En su descripción, el Smithsonian lo define como un avión de 2 motores a reacción con forma delta barra ala volante, con fuselaje de acero y recubrimientos de madera, y registra dimensiones concretas, envergadura de 16,8 metros y longitud de 7,47 metros. Esos números ayudan a visualizarlo. No era un microprototipo experimental, era un avión de combate de tamaño real. ¿Por qué este diseño era peligroso en términos militares? Porque prometía un perfil de ataque diferente. La velocidad de un jet ya complicaba la interceptación. Si además el avión ofrecía menos resistencia aerodinámica y una silueta atípica, la defensa basada en cazas a hélice y predicción visual tenía que adaptarse. Sin embargo, como con casi todas las armas tardías, el Ho-229 chocó con limitaciones materiales, tiempo de pruebas insuficiente y una industria bajo bombardeo. También hay que subrayar algo. El Ho-229 no llegó a ser un sistema maduro. Fue un prototipo avanzado, no un avión desplegado en escuadrones. Justamente por eso su historia es tan inquietante. Demuestra que, aun al borde del colapso, el Reich seguía invirtiendo en saltos tecnológicos que apuntaban a un futuro de guerra aérea dominado por turbinas y diseños no convencionales. G-1229 Vampir / Zielgerät 1229. Ver en la oscuridad, pero pagando con peso y fragilidad. Hacia el tramo final de la guerra, Alemania intentó resolver un límite que condicionaba casi todo combate terrestre: la noche. En 1943 a 1944 se desarrolló el Zielgerät 1229, conocido por su nombre en clave Vampir, un sistema de visión nocturna infrarroja activa, pensado principalmente para montarse sobre el STG-44.
No era visión térmica como la que hoy se imagina, no detectaba calor corporal. Funcionaba como un faro invisible, emitía luz infrarroja y un conversor de imagen la transformaba en una imagen visible para el usuario. Ese detalle técnico lo define por completo. Al ser un sistema activo, necesitaba un iluminador y energía constante, lo que lo volvía voluminoso. Las fuentes que describen el equipo coinciden en la escala del problema. El conjunto de mira más iluminador pesaba alrededor de 2,26 kilogramos y el paquete de baterías, almacenadas en una caja de madera, más otra batería adicional para el conversor, podía sumar aproximadamente 13,59 kilogramos, transportado en un arnés o estructura tipo traje Gestel 39 y en un contenedor modificado. En otras palabras, el soldado no solo llevaba el fusil, llevaba un sistema encima con recargas, mantenimiento y límites logísticos. ¿Valía la pena? En teoría, sí. El Vampir ofrecía una ventaja de segundos decisivos: identificar siluetas, movimientos y posiciones cuando el oponente todavía estaba ciego. Hay reportes de que un hombre de pie podía distinguirse a decenas de metros y en algunos documentos se menciona alrededor de 70 metros en condiciones favorables, especialmente si se movía. Eso encaja con su uso plausible: patrullas, emboscadas, defensa de perímetros, acciones nocturnas de corto alcance, donde el primer disparo decide la vida o la muerte. Pero la historia del Vampir es, sobre todo, la historia de sus límites. Se fabricó en números pequeños, ya que en informes recopilados durante la posguerra se citan cifras del orden de 200 a 310 unidades y llegó tarde, con despliegues de combate mencionados recién hacia febrero de 1945. Además, los propios textos técnicos señalan que el equipo era delicado y aparatoso, poco apto para situaciones de asalto donde el soldado necesitaba correr, tirarse, trepar o pelear en espacios estrechos. Y aun cuando el infrarrojo no era visible a simple vista, el iluminador seguía imponiendo disciplina. Era una ventaja si se mantenía el control del entorno. Podía convertirse en una carga si la unidad perdía movilidad o si la logística de baterías se quebraba. Como objeto, el Vampir es peligroso no por el daño directo, sino por la idea que introduce: el soldado aumentado, que convierte la noche en terreno operativo. Es el prólogo de una guerra donde ver primero equivale a disparar primero. Y esa misma lógica, llevada al extremo opuesto, explica el siguiente artefacto: un arma que no busca ver mejor, sino matar a centímetros, oculta a plena vista. Pistola de hebilla, la miniatura letal pensada para el último segundo. Entre los objetos más extraños de la Alemania nazi hay uno que parece diseñado para traicionar la intuición: una pistola escondida en una hebilla de cinturón. Se atribuye a Louis Marquis y aparece en colecciones y registros como una rareza de arma encubierta, asociada a entornos de inteligencia o uso de último recurso. El propósito no era combatir a distancia ni ofrecer potencia de fuego, sino posibilitar un disparo sorpresivo cuando el portador parecía desarmado o ya no podía recurrir a un arma convencional. El mecanismo variaba según ejemplares, pero la lógica era consistente. La hebilla ocultaba cañones cortos y un sistema de disparo interno. Al accionar un seguro o palanca, una tapa o placa frontal se abatía y dejaba los cañones expuestos, listos para disparar. En una pieza conservada y descrita por un museo de armas, se menciona una configuración con 2 cañones gemelos y una placa frontal que cae para revelar el conjunto. En otra descripción de subasta aparece una variante distinta: un bloque compacto con 4 cañones muy cortos ocultos bajo una cubierta con bisagras. Esta diversidad es parte del fenómeno. Más que un modelo estándar masivo, fue un objeto de nicho, fabricado en cantidades pequeñas, con versiones y prototipos. El calibre también cambia según el ejemplar documentado. Se mencionan configuraciones en .22 LR y también versiones atribuidas a cartuchos 7,65 milímetros, lo que refuerza la idea de una familia experimental más que una producción uniforme. Lo que no cambia es la consecuencia táctica. Un arma así exige cercanía extrema. Con cañones de apenas unos centímetros, su alcance útil es de contacto o pocos metros. No está pensada para apuntar con calma. Está pensada para un instante. Un forcejeo, una detención, una inspección, una rendición fingida, una situación donde el primer disparo es el único que importa. Por eso su peligrosidad es psicológica tanto como física. La hebilla es un objeto cotidiano.
asociado a uniformidad, disciplina y apariencia. Convertirla en arma rompe el contrato visual del combate. El enemigo ya no puede confiar en lo que ve. Y también revela una mentalidad. Cuando un régimen invierte en armas ocultas, está aceptando escenarios de infiltración, ejecuciones y violencia de proximidad, donde la discreción vale más que el poder de fuego. Conviene decirlo con claridad. Este tipo de dispositivo no es una genialidad mecánica inocente, sino un símbolo de guerra sucia y desesperación táctica. Su historia se conserva hoy principalmente como rareza de colección y evidencia de hasta dónde llegó la ingeniería del engaño. Werfergranate 28/28 cm Wurfkörper Spreng, el cohete pesado que convirtió cajas de transporte en lanzadores. Bajo el nombre Werfergranate 28 suele aparecer en realidad una familia de municiones cohete alemanas de 28 centímetros empleadas por las tropas Werfer, los lanzacohetes, y por sistemas improvisados o semi-estandarizados de artillería cohete. Su denominación técnica más citada es 28 centímetros Wurfkörper Spreng, literalmente proyectil arrojado explosivo. Un cohete pesado diseñado para golpear a corta distancia con una carga enorme, más cercano a un martillo de demolición que a un arma de precisión. El contexto de su aparición ayuda a entenderlo. Alemania venía de desarrollar unidades Nebeltruppen, originalmente asociadas a humo y, en teoría, a armas químicas, pero que durante la guerra se especializaron en munición explosiva y saturación. En ese mundo, el 28 centímetros Wurfkörper Spreng encajaba perfecto. Era un cohete relativamente lento, de alcance corto, pero capaz de derribar muros, abrir brechas y aplastar posiciones fortificadas con una violencia que la artillería convencional no siempre podía concentrar tan rápido. Las cifras lo explican sin necesidad de adjetivos. El cohete completo pesaba alrededor de 82 kilogramos y llevaba una cabeza de guerra de 50 kilogramos de alto explosivo. Para comparación mental, 50 kilogramos de carga útil explosiva en un solo impacto es una cantidad enorme para un arma táctica. Su velocidad de salida se sitúa en torno a 145 metros por segundo y su alcance máximo ronda los 1925 metros. Es decir, no estaba pensado para duelos lejanos, sino para apoyar asaltos, batir defensas cercanas o castigar sectores urbanos y líneas de trinchera. El lanzador más asociado es el 28/32 centímetros Nebelwerfer 41, una plataforma de 6 tubos montada en un carro de 2 ruedas con estabilizadores para el disparo. Ese lanzador tenía otra característica que revela el ADN del sistema. El mismo armazón aceptaba cohetes de 28 centímetros y de 32 centímetros mediante rieles adaptadores, lo que habla de un enfoque modular para munición pesada. Los cohetes estaban estabilizados por giro y se disparaban eléctricamente. Su estela y el polvo levantado delataban la posición, obligando a desplazar rápido la pieza para no sufrir contrabatería. Pero el detalle más inquietante es que estos cohetes no dependían exclusivamente de un lanzador convencional. También podían dispararse desde sus cajas de embalaje, que incorporaban patas/soportes simples para ajustar la elevación. Es una idea brutalmente pragmática. El embalaje se convierte en parte del arma. En la práctica, eso permitió crear dispositivos de lanzamiento en posiciones improvisadas o montar grupos de cohetes en marcos de madera o metal. Esa lógica alcanzó su forma más famosa con los marcos Wurfrahmen 40 instalados en semiorugas como el SDKFZ 251, apodados Stuka zu Fuß o Stuka a pie, porque descargaban salvas de cohetes con un efecto moral y destructivo muy visible. El resultado era un sistema móvil, rápido de emplazar, que podía lanzar golpes de alto explosivo sobre objetivos cercanos, edificios fuertes, barricadas, nidos de resistencia, áreas urbanas. No era un arma limpia, era un arma de choque. Como historia tecnológica, el Werfergranate 28 muestra una transición, de la artillería que calcula y ajusta, a la artillería cohete que satura y destruye con munición más simple y con logística adaptada al caos del frente. Y deja una enseñanza muy concreta. A veces el objeto más peligroso no es el más sofisticado, sino el que convierte una idea industrial en un mecanismo de violencia repetible. Steel Handgranate, modelo 24/M24.
el martillo de mano que apostó por la onda expansiva. La Steel Handgranate 24, conocida como M24, fue la granada estándar del ejército alemán al inicio de la Segunda Guerra Mundial y una de las siluetas más reconocibles del conflicto, cabeza metálica cilíndrica atornillada a un mango de madera. Su diseño no buscaba tanto fragmentación como otras granadas contemporáneas, sino un efecto principalmente de conmoción o concussion blast, una onda expansiva fuerte en espacios cerrados o a corta distancia. La M24 era una refinación de modelos de la Primera Guerra Mundial. La familia Steel Handgranate existía desde 1915 y para 1924 se estandarizó una versión mejorada, más pensada para producción masiva y uso regular. Ese linaje importa porque explica su filosofía. El mango ofrecía una ventaja concreta sobre granadas tipo pelota. Permitía mayor palanca de lanzamiento, facilitando arrojarla más lejos o con más control, especialmente con guantes, barro o estrés de combate. En dimensiones, los museos ayudan a fijar la escala real. El Imperial War Museums registra ejemplares con longitudes del orden de 350 milímetros y diámetros alrededor de 65 milímetros en la cabeza. La Australian War Memorial describe la estructura con precisión. Cabeza de acero delgada con explosivo dentro, atornillada a un mango hueco de madera por el centro del cual corre un cordón doble conectado a un iniciador por fricción y en el extremo inferior a una bolita de porcelana protegida por una tapa metálica. Ese conjunto define su identidad técnica. La granada era en esencia un contenedor de explosivo con un sistema de iniciación integrado en el propio mango. Un elemento clave es el retardo. En la documentación moderna sobre la M24 se menciona una espoleta temporizada de aproximadamente 4 a 5 segundos. Ese margen era suficiente para lanzar y buscar cobertura, pero también lo bastante corto como para impedir reacciones largas en espacios cerrados. En combate urbano, trincheras o habitaciones, esa combinación de retardo breve y efecto de conmoción la volvía especialmente temida. No necesitaba llenar el aire de metralla para forzar a una persona a abandonar una posición. El propio diseño, sin embargo, venía con una contracara. Al tener una carcasa relativamente delgada y priorizar la onda expansiva, su fragmentación era menor que la de granadas diseñadas deliberadamente para producir esquirlas como la Mills británica. Para compensar en ciertos usos, existía el concepto de manga o camisa de fragmentación, unas variantes defensivas que convertían el estallido en algo más parecido a una granada de metralla. Esta dualidad también la vuelve interesante como objeto, una base estandarizada capaz de adaptarse a roles distintos según el accesorio y el contexto. En la práctica, la M24 se integró a la cultura material del soldado alemán. Se transportaba colgada del equipo, se almacenaba en cantidades grandes y se usaba tanto en ofensiva como en defensa. Su forma incluso tuvo un efecto psicológico. El mango hace que el gesto de lanzarla parezca más mecánico, casi como arrojar una herramienta. Y esa normalización visual dice mucho sobre la guerra industrial. Cuando un explosivo se vuelve herramienta cotidiana, el umbral mental de la violencia baja.